¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas al webinar Repercusión económica del coronavirus en México y el mundo. Mi nombre es Cristian Michel, soy el director general de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria. Y buenas tardes a todos los que nos están escuchando desde Suiza. Vamos a comenzar con algunas indicaciones. Les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos en silencio si no están participando. Que como saben en Suiza se usa sobre todo una educación técnica a nivel medio superior que combina un día por semana estudios académicos y los otros días lo práctico en las empresas. Así que bueno, el día de hoy es un honor recibir a Gabriela Soni de forma virtual, que es Chief Investment Officer del Banco Suizo UBS en México. Y nos hablará sobre la repercusión económica del coronavirus, tanto en México como en el mundo. Y estarán viendo ahora en la pantalla la biografía de Gabriela. Así que sin más, Gaby, te paso la palabra. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la Cámara Suizo-Mexicana y pues buen día y buenas tardes para todos. Estamos viviendo en el mundo una época sin precedentes en la historia reciente. La rapidez de propagación del virus ha provocado que una crisis, que era una crisis de salud, se convierta en un riesgo para la actividad económica y para los mercados financieros globales. Lo que distingue al entorno actual es la incertidumbre, ¿no? Nadie sabe a ciencia cierta cuánto va a durar la propagación del virus, ni si las medidas de distanciamiento social van a ser suficientes para contenerlo. Hasta el momento China parece haber logrado ya contener la epidemia en su territorio y ahora Estados Unidos es el epicentro de la pandemia. Se espera un fuerte golpe a la actividad económica mundial derivado de la combinación de tres choques. El primero es un choque por el lado de la oferta, ocasionado por el cierre de las fábricas que genera toda una disrupción en las cadenas de producción globales. El segundo es un choque por el lado de la demanda, debido a una menor confianza tanto de la gente como de las empresas para gastar y para invertir, ¿no? Ejemplo de esto son los viajes, los cuales, pues, por un lado, la gente no viaja por restricciones específicas de sus gobiernos o porque simplemente la gente ha decidido dejar de viajar, de ir a restaurantes, etcétera. El tercero es un choque financiero, ya que mientras más duren las medidas de confinamiento, habrá más afectaciones a las personas y a las empresas, las cuales tendrán dificultades para pagar sus créditos. Entonces, el consenso ya entre los analistas es de una recesión para Estados Unidos, para Europa y para algunos países de mercados emergentes, entre ellos México. Algunos países han sido más estrictos que otros en cuanto a las medidas de confinamiento y de detección del virus. Se espera que las medidas de distanciamiento social ayuden a contener la propagación de la epidemia. En nuestro escenario base, el virus va a alcanzar su pico hacia fines de abril y a partir de ahí va a empezar a normalizarse el número de casos para que entre mediados y fines de mayo puedan comenzar a relajarse las restricciones, aunque algunas de estas restricciones, hay que destacar, se van a tener que mantener en varios países por todo lo que resta del año, aunque de forma intermitente, ¿no? Ya que pues la enfermedad es más difícil de erradicar de lo que muchos piensan. Nuestro escenario central contempla una recuperación de la actividad económica en forma de U, principalmente lo que estamos describiendo es para Estados Unidos, y esta U pues se va a dar en el cuarto trimestre de 2020. Ahora, en las últimas semanas hemos visto un esfuerzo histórico por parte de las autoridades monetarias y fiscales de varios países para mitigar los efectos del virus en la economía y en los mercados financieros. En Estados Unidos la respuesta ha sido muy agresiva, con la Reserva Federal anunciando un QE, un Quantitative Easing infinito, es decir, que se suspenden los límites a sus compras de bonos del Tesoro, afirman que tienen dinero para comprar activos financieros en la cantidad que sea necesaria y anuncian que no solamente comprarán bonos soberanos americanos, sino también bonos corporativos. La Reserva Federal también incrementó los esfuerzos de colaboración internacional e instauró líneas de swap con 14 bancos centrales del mundo, entre ellos México,
para tratar de prevenir que esta crisis económica se transforme en una crisis financiera. Además, el Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de apoyo por $2.2 billones, lo cual, para que se den una idea, representa alrededor de una décima parte del PIB de Estados Unidos en 2019. A mediados de la semana pasada, los mercados reaccionaron positivamente ante la expectativa de aprobación de este paquete de apoyo en Estados Unidos, el cual va dirigido principalmente a 4 acciones. La primera es cubrir gastos extraordinarios de salud, dar transferencias de efectivo a la población, instrumentar programas de préstamos a pequeños negocios y dar asistencia a las industrias más afectadas, por ejemplo, las aerolíneas, ¿no? Hay países que suelen estar muy comprometidos con la disciplina fiscal, como es el caso de Alemania, que también han hecho grandes esfuerzos en términos de paquetes fiscales para suavizar el impacto económico. Ya Angela Merkel aprobó la semana pasada medidas de expansión fiscal equivalentes al 3.6% del PIB de Alemania para apoyar a las personas afectadas por la enfermedad. Estas medidas han ayudado a calmar un poco a los mercados, aunque creemos que los próximos meses seguirán marcados por una elevada volatilidad y una falta de dirección clara en los mercados accionarios globales. Ahora, pasando a México, en los últimos días hemos visto una cascada de revisiones a los estimados del PIB para nuestro país y para el mundo, ¿no? La mayoría de las proyecciones ubican una contracción para México de alrededor de 4%, pero ya hay estimaciones de hasta una caída de 8% este año, ¿no? Mientras enfrentamos este reto de salud, sufriremos una recesión profunda ocasionado por varios choques que se combinaron creando una tormenta perfecta para nuestro país. El primer choque es que tenemos un choque externo por la gran exposición de México a Estados Unidos, ¿no? Recordemos que México vende 80% de sus exportaciones a Estados Unidos. Entonces, para ponerlo solamente en contexto, en el 2019 el PIB de Estados Unidos creció alrededor de 2% y México tuvo una contracción de 0.1%. Entonces, ¿cuál será entonces el impacto para México cuando ahora se espera que el PIB de Estados Unidos caiga alrededor de 2% este año? Y hay quienes incluso estiman una caída de 6% en el PIB de Estados Unidos este año. Recordemos también el impacto que tendrán las remesas para México, ya que pues, los migrantes que están en Estados Unidos sufrirán mucho por esta situación del confinamiento y el distanciamiento social en Estados Unidos. Y pues no van a tener dinero para mandar remesas a México, a sus familiares, y muchas familias en México viven principalmente de esas remesas. Pero otro riesgo que nos preocupa es que este año es un año de elecciones en Estados Unidos y pues alguno de los candidatos podría criticar la forma en la que México está manejando la emergencia sanitaria o cómo está tardando en aplicar medidas más estrictas, y podría proponer algún candidato que se mantenga la frontera de Estados Unidos con México cerrada para tráfico no esencial por más tiempo o incluso amenazar con cerrarla por completo, ¿no? Entonces, imaginen el impacto por el cierre de la frontera si se calcula que cada minuto se exporta a Estados Unidos un poco más de $1 millón. Entonces, aquí creemos que hay un riesgo de que continúen políticas proteccionistas que afectan a una economía tan abierta como la de México. El segundo choque para nuestro país es que tenemos el choque interno, ¿no? Ya que apenas México la semana pasada decretó la fase 2 de la propagación del virus, entonces podemos decir que ya pasó lo más difícil y ahora viene lo peor, ¿no? Entonces, aunque ya se sienten los efectos en la economía del lado de la demanda externa, pues las condiciones de la demanda doméstica van a empeorar durante el segundo trimestre, además de que podrían implementarse pues medidas de distanciamiento más estrictas. El tercer choque que tenemos es el choque de la caída en el precio del petróleo. Entonces, al precio del petróleo actual, que bueno, al menos hoy está rebotando un poco, pero al precio, el negocio de exploración y producción de Pemex no genera suficiente flujo de caja para cubrir los costos operativos y financieros. Entonces, por lo tanto, eso incrementa la probabilidad de requerir ayuda del gobierno. Además, la complicada situación a estos niveles de petróleo podría llevar a Pemex a tener que reducir su CAPEX, con lo cual su nivel de producción pues, estaría aún más en riesgo. Entonces, esto representa un riesgo para las finanzas públicas de México. El gobierno puede recurrir a ciertos mitigantes como el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, o puede también mantener topado el IEPS,
que hoy se encuentra a los niveles máximos establecidos de 4.95 pesos por litro para la gasolina, la regular. Sin embargo, para 2021, donde pues no se cuente con estos mitigantes, el entorno para las finanzas públicas será aún más retador y el margen de maniobra será aún más limitado. El cuarto choque que observamos en México es el nuevo golpe que se dio a la confianza de los inversionistas, ya que el anuncio de que la Conagua no le dará los permisos a Constellation Brands para que termine de construir su planta cervecera, un proyecto de 1.400 millones de dólares que ya llevaba 900 millones de dólares invertidos, nuestra opinión es similar a la cancelación del aeropuerto de Texcoco y es una pésima señal para los inversionistas. En este entorno, pues no fue sorpresa que la agencia calificadora S&P revisara la calificación de México la semana pasada de BBB+ a BBB, con lo cual la coloca a 2 niveles de perder el grado de inversión, ¿no? S&P mantuvo la perspectiva negativa, lo que indica que existen riesgos de otra baja durante los siguientes 12 a 24 meses. A derivado de esta baja, también S&P disminuyó la nota de crédito de Pemex y de CFE, de BBB+ a BBB, aunque siguen siendo grado de inversión, como comentábamos. Hemos dicho que la calificación que más preocupa a los inversionistas es la de Moody's. Aunque la calificación de México por parte de Moody's se encuentra 2 niveles arriba de la calificación de S&P y de Fitch, si hubiera una baja en la calificación soberana que tiene Moody's para México, esto provocaría una baja en la calificación de Pemex y entonces ya Pemex dejaría de ser grado de inversión tanto por Moody's como por Fitch, que ya no es grado de inversión. Entonces, esto provocaría que grandes inversionistas institucionales cuyos mandatos los obligan a tener deuda solo de grado de inversión, por al menos 2 calificadoras globales, tendrían que vender sus posiciones en bonos de Pemex, pues ocasionando mayores costos de financiamiento y mayor presión sobre el tipo de cambio. Entonces, creemos que se requiere de una respuesta coordinada entre las autoridades fiscales y monetarias ante el complicado panorama al que nos enfrentamos. Banxico recortó su tasa de referencia en una reunión extraordinaria de 7 a 6.5%. La Comisión de Cambios ayer realizó una subasta por 5,000 millones de dólares, los cuales forman parte de los 60,000 millones de dólares de la línea swap que activó con la Reserva Federal de Estados Unidos. También se anunciaron medidas de relajamiento en los requerimientos del sistema, requerimientos de reserva del sistema bancario. La Comisión Nacional Bancaria de Valores emitió criterios contables para las instituciones de crédito y también de seguros que permiten otorgar, por un lado fue otorgar prórrogas y facilidades de pago de créditos a las personas afectadas por la contingencia, pero también recomendaron a las instituciones bancarias y de seguros que se abstengan de pagar dividendos, recomprar acciones o incrementar los bonos de sus ejecutivos o funcionarios, pues para que tengan más recursos para hacer frente a esta crisis y pues para prestar y así apoyar en la economía. Pero hasta el momento, la mayoría de las medidas anunciadas se han concentrado en restaurar el buen funcionamiento de los mercados financieros, pero todos estamos a la espera de las medidas fiscales que van a remediar los efectos en la economía real, ¿no? Al día de ayer, Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó los precriterios generales de política económica y de tener originalmente contemplado un superávit primario de 0.7%, ahora se espera un déficit fiscal primario para este año de 0.4%. Sin embargo, nosotros vemos que los estimados siguen siendo optimistas, ya que, por ejemplo, el PIB se revisó a un punto medio, en un rango de una caída de 1.9%, mientras que si vemos, por ejemplo, los estimados que se tienen en la encuesta de Banco de México, están en una caída de 3.5%. Lo mismo para 2021, Secretaría de Hacienda espera un crecimiento del PIB de 2.5, mientras que en la encuesta de Banxico se espera una recuperación pero a 1.7. Por el lado de la plataforma de producción de petróleo, los estimados siguen siendo muy optimistas, ya que aun cuando los revisaron para 2020 de 1.95 millones de barriles diarios a 1.85, pues si eso lo comparamos con el promedio que se observó en enero y febrero de producción de 1.73 millones de barriles, pues sigue siendo un estimado muy optimista. Para 2021 esperan que la
producción incremente 9.2% a 2 millones de barriles de petróleo, que también nos sigue pareciendo muy optimista. Entonces, ante esto, pues creemos que Moody's también revisará pronto la calificación tanto de México como de Pemex. Y como comentamos, pues el entorno seguirá siendo muy complicado para la economía de México y de muchos otros países, y será necesaria una respuesta coordinada entre política monetaria y fiscal para evitar que se caiga en una recesión más prolongada. El peso ha tenido una depreciación muy violenta, pues, derivado de un escenario de mayor volatilidad global provocado por la propagación del virus, que pues provocó un incremento en la aversión al riesgo, ¿no? Aquí habíamos advertido nosotros sobre una depreciación del peso debido a que había un posicionamiento muy largo en el peso mexicano en los contratos de futuros de Chicago y estaba a niveles máximos de hace 5 años, mientras al mismo tiempo observábamos que ha sufrido una depreciación muy violenta en los últimos días. Nosotros no descartamos que para el siguiente trimestre pudiera llegar incluso a niveles de 26 pesos, o digamos para mediados de año, ya que todavía lo peor en términos de actividad económica está por venir. Creemos que eventualmente el peso debía recuperarse una vez que se logre controlar la propagación del virus, que eso mejore el sentimiento de los inversionistas y pues que regrese un poco la búsqueda o el apetito por más riesgo entre los inversionistas. Y por eso creemos que de aquí a 12 meses el peso podría regresar a niveles de 23 pesos por dólar, ¿no? Para, digamos, fines de marzo de 2021. Pero pues en el corto plazo los mercados internacionales seguirán reaccionando de acuerdo a estas dos fuerzas que ya comentamos. Por un lado, las noticias relacionadas con la duración de la pandemia y las medidas de confinamiento, y por otro lado, las noticias de respuesta de política monetaria y fiscal, así como de su efectividad para remediar pues los efectos en la economía real. Ahora, pasando a la estrategia de inversión que nosotros recomendamos, les recuerdo que nosotros estamos enfocados a banca privada, entonces esto no es tanto una recomendación para las empresas, sino para personas. Aquí creemos que la pena considerar rebalancear las carteras que han quedado lejos de los objetivos de mediano plazo por desviaciones debido a que hubo una caída fuerte en el precio de las acciones y un incremento en el valor de los bonos de alta calidad. Entonces, muy probablemente el porcentaje que se tendría que tener acciones es mucho más bajo del que tendríamos que manejar en nuestros objetivos de mediano o largo plazo, y recomendaríamos hacer compras graduales de acciones para llevar la cartera al peso que debe tener. Así hay más efectivo del que se desean, pues una estrategia que nosotros llamamos de liquidez, que es el tener cubierto nuestras necesidades de liquidez de gastos de los próximos, digamos, 3 años. Nos tenemos todavía un poco más efectivo, pues sería una buena oportunidad para poner ese efectivo a trabajar de forma gradual, repito, no todo al mismo tiempo, pero sí creemos que el balance de invertir en este momento es positivo mientras mayor sea el horizonte de inversión. Y por último, siempre recordamos la importancia de la diversificación, que los portafolios estén bien diversificados, comprando los países o regiones que no tengan ya en sus carteras para disminuir los riesgos que llamamos idiosincráticos o propios de cada país o de cada industria. Sin embargo, como comentaba, si esta fuera recomendación para las empresas, pues más bien diríamos privilegiar la liquidez, pues para hacer frente a todas las necesidades que van a tener ante esta contingencia. Eso es todo de mi parte. Abrimos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.